Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinar de la Cámara con la colaboración de Gender Lab. Nos acompaña hoy Ana Paula Hurtado, experta en temas de hostigamiento de Gender Lab. Ana Paula, cuando quieras, enciende tu cámara para que te vayamos viendo todas y todos. Muy rápidamente, Ana Paula, digo que es experta no porque sí ni porque trabaje en Gender Lab, licenciada en Derecho por la Católica, ha trabajado en la OIT, en el Ministerio de Trabajo, en estudios de abogados y lleva 2 años acompañando a muchas empresas en toda la temática de prevención, estructuración de planes y comités de hostigamiento en las empresas. Este es uno de 3 webinars que hemos diseñado para este mes de junio. La verdad que nos hace mucha ilusión en la Cámara porque consideramos que desde hace un año estamos consiguiendo, año y medio, perdón, conseguimos que en el Perú el tema de hostigamiento y violencia de género en el entorno laboral esté en la agenda, ¿no? Por comentar algunos elementos, recuerdo con mucho gusto el año pasado, 25 de noviembre, día señalado, Día Internacional de Violencia de Género, tuvo su primer acto público Líderes por la Equidad, hoy la mayor plataforma de decisores, gerentes generales, CEOs, que han firmado un compromiso por la equidad donde uno de los puntos es contra la violencia de género y que consideramos son 140 empresas implicadas para darles algunos datos, ¿no? En este primer webinar, Espacio de Trabajo, lo que le hemos pedido a Ana Paula es un poco que nos ubique qué entendemos por hostigamiento. Y lo digo porque consideramos muchos que cuando hablamos de hostigamiento, violencia de género, que es ya de por sí mucho más que violencia contra la mujer, todos tendemos inconscientemente a establecer un grado de apertura. Esto es hostigamiento, esto no lo es, ¿no? Y digamos, la meta que tenemos en este espacio es que Ana Paula nos ayude a ver el maldito iceberg que se llama, ¿no? Es decir, el tema de diversidad, equidad, es la punta visible del iceberg, la data pública que tenemos, la participación de las mujeres en la punta de la pirámide, la diferencia salarial, la encuesta de INEI de la semana pasada nos sigue mostrando que si bien hemos mejorado, hay una brecha sustancial a nivel global país. Y por lo tanto programas de liderazgo y mejora son importantes. Pero no perdamos de vista que esa es la punta del iceberg. Debajo, oculto bajo la línea de flotación, hay toda una agenda nacional, social, privada, empresarial por trabajar. Las relaciones entre las personas deberían ser equilibradas y no lo son. Y les voy a poner algunos ejemplos, con permiso, Ana Paula, desde mi visión de neófito, amante del tema, de lo que algunos nos acusan de feminista empresarial, ¿no? Cuando hablamos de hostigamiento tenemos claro que ciertos comentarios hacia nuestras compañeras serían hostigamiento, ¿no? Respecto a su ropa, respecto a si ha adelgazado o engordado, de repente sentirme con la libertad cuando no he tenido ningún mensaje de insistir en quedar con ella para salir. Pero cuando hablamos de hostigamiento, tenemos que abrirnos otras realidades. Hostigamiento entre mujeres, hostigamiento entre hombres en la oficina. No pensemos que es un tema tradicionalmente que tiene que ver con la cultura machista, donde la mujer en absoluto es la víctima y el hombre en absoluto es el victimario, ¿no? Creo que esa capacidad de abrirnos a esa realidad diferente nos va a ayudar. 2 comentarios para acabar. Miren, en la Cámara llevamos 3 años, tenemos un equipo pequeño, somos 18 personas, no miles. Y cuando tenemos estatus de equipo, los lunes, si no recuerdo mal, tenemos el micromachismo en la semana. Que es un poco ver si alguien tiene algún comentario que ha cazado de un compañero o en su casa o de un cliente para compartirlo, ¿no? Yo recuerdo que el primer año, cada vez que llegaba a ese espacio, había una tensión en el ambiente, era una suerte de juicio sumarísimo para señalar al que había dicho algo incorrecto. Entonces, se generaba tensión. Pero al cabo de un tiempo se ha convertido en un espacio donde sobre todo nos reímos. Y nos reímos de nosotros mismos
constatando las bases de nuestra educación machista, aceptándola primero para transformarla, ¿no? E ir buscando estrategias. Yo siempre recordaré una compañera que teníamos, el primer micromachismo que hizo que a mí me dejó marcado, ¿no? Nada, digamos, importante, simplemente dijo, ¿por qué cada vez que hay que mover mesas en la oficina se levanta la voz y se piden chicos voluntarios? Porque las mujeres no pueden cargar mesas. Y me encantó porque nos permitió ver el tema de la relación entre compañeros y compañeras de una manera diferente, ¿no? Pues este trabajo de micromachismos, no olvidemos, aunque lo parezca muy lejano, que tiene una incidencia directa en la prevención de la cultura contra el hostigamiento, porque va a la línea de flotación del respeto entre las personas. Y para acabar, solo un comentario, para ver otra perspectiva, quizás Ana Paula diga algo. Cuando hablamos de hostigamiento, hablamos de hostigamiento psicológico, físico. Desde hace unos meses, algunos hemos empezado una campaña en redes para hablar del hostigamiento judicial. Es decir, hay procesos de final de pareja, judicializados, divorcios, donde uno de los dos miembros, utilizando una posición económica, termina empapelando a la otra parte con falsas denuncias. Y estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, perdón, para intentar, no sé si la palabra es tipificar, pero para que exista, cuando tengamos documentos que nos hablen de tipologías de hostigamiento, ¿qué es el hostigamiento judicial? ¿Cuándo podemos identificarlo? Hay varios informes de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y aunque piensen que estas cosas quedan muy lejos de la oficina, desconfíen. No piensen que el hostigamiento de un tipo se da solo en la vivienda, solo en la calle, solo en el Estado, solo en la oficina. Las relaciones entre las personas son iguales, ¿no? Entonces, bueno, pidiendo disculpas a nuestra experta de hoy, quería compartirles, espero que les haya animado, que nos abra la cabeza, que nos cuestione, que nos cuestione personalmente, que no nos deje apáticos, ¿no? Que nos haga descubrir ese trabajo personal que tenemos, que quizás es el primer paso de los 3 que queremos hacer en estos miércoles, ¿no? Y desde ya les invito a que reserven la agenda y se inscriban en las 2 siguientes peldaños de esta escalera ascendente para la prevención del hostigamiento laboral. Nada más, Ana Paula, 1000 disculpas por robarte tanto tiempo. No te preocupes, Javier. Muchas gracias a ti por la presentación y por todo lo que has comentado, que de hecho son cosas que también, no todas, pero varias de ellas vamos a abordar. Esto, la idea del iceberg y cómo es el hostigamiento sexual laboral está dentro de este iceberg, pero dentro del hostigamiento sexual laboral tenemos otro gran iceberg. En la punta, aquellos que todos directamente relacionamos con una forma de violencia como el hostigamiento sexual laboral, y así como los micromachismos están más en la parte de abajo del iceberg, otras muchas manifestaciones del hostigamiento sexual laboral que no identificamos, pero que están ahí y con las que estamos conviviendo. Y para eso les voy a mostrar también un poquito de data para que podamos comprender. Nada, muchas gracias, Javier, por la presentación. Ya me presentó, soy Ana Paula Hurtado, soy consultora de GenderLab y ahora vamos a empezar a hablar sobre hostigamiento sexual laboral, que es un tema complejo de hablar y nada, voy a estar encantada de recibir sus preguntas y las pueden ir planteando en el chat desde ya y las vamos a absolver todas al final. Voy a dejar 10 minutos para poder contestar todas las dudas que tengan a través del chat y también a través de Mentimeter para quienes se animen un poco más por ahí. A lo largo de esta sesión vamos a utilizar, buscando ser lo más interactivas posibles en el mundo de la virtualidad, voy a utilizar Mentimeter para poder saber cómo están ustedes, qué piensan ustedes sobre el hostigamiento sexual laboral y sobre esta gran problemática. Entonces, vamos a comenzar ya con la presentación. Y bueno, le he puesto solamente prevención porque el nombre del taller de hoy es un poco más largo, pero la primera pregunta con la que yo quería iniciar con ustedes, y ahí me van a ayudar las personas de la cámara a compartir un link de Mentimeter al que les pido que le den clic ahorita para que puedan contestarme esta pregunta, es ¿por qué es importante reconocer qué es el hostigamiento sexual laboral? ¿Por qué es importante hablar sobre hostigamiento sexual laboral? Y para eso les pido que entren a ese link de Mentimeter, entren a este link de Mentimeter, donde les voy a pedir que puedan darme las 2 palabras o ideas cortas sobre por qué es importante hablar sobre este tema y reconocer qué es el hostigamiento sexual laboral. Voy a darles un ratito para que puedan entrar y se familiaricen un poco, y porque tienen que escribir. Así que vamos a darles un ratito mientras espero.
Así que voy a ir monitoreando cuántas personas van ingresando. Les pido que ingresen al link que les han enviado por el chat. Ya está la pregunta ahí planteada. Ahí alguien me está contestando por el chat también, válido, también lo voy a leer, pero les pido que también contesten por Mentimeter para poder tener una noción general de lo que ustedes piensan que la importancia para ustedes de reconocer el tema de hostigamiento sexual laboral. Por ahí nos ponen en el chat salud mental y clima laboral, la importancia que hay para la compañía. Me dice que les está llevando otra pregunta. Bueno, carguen de nuevo porque se les va a actualizar. Ahí ya tenemos una respuesta. Vayan contestando, actualicen a quienes les ha aparecido otra pregunta, actualicen su web o lo que tengan en el teléfono y les va a aparecer. Ya tenemos una respuesta. Les voy a dar un ratito para que puedan contestar porque parece que los jaló a otra pregunta inicialmente. Así que, y mientras tanto les voy a ir pidiendo que no cierren Mentimeter porque es una herramienta que vamos a utilizar a lo largo de esta sesión. Y que, bueno, en todos los casos igual les vamos a volver a pasar el link por el chat. Vamos viendo qué es lo que nos ha puesto las dos primeras personas que han escrito aquí. Entonces, a la pregunta de por qué es importante reconocer qué es el hostigamiento sexual laboral, ya van contestando más personas, me hablan bastante sobre la prevención, cultura de prevención, mejor clima, proteger, respeto a las personas, y partimos de entender que este es un problema que afecta a la dignidad y a las propias personas en su día a día, ¿no? Esta no es una falta cualquiera, ¿no? Yo siempre digo, esto no es una falta porque llegaste tarde a trabajar. Lo que involucra el hostigamiento sexual laboral y por qué tenemos tantos deberes frente a este, es porque hay una afectación a la dignidad de las personas, ¿no? Generar mejor clima, corregir comportamientos, mejorar comportamientos, ¿no? Poder darnos cuenta de lo que es el hostigamiento sexual laboral. Ahí, como los ejemplos que nos ponía Xavier sobre los micromachismos de la semana que utilizan en la cámara, hay muchas situaciones normalizadas o naturalizadas, y nadie lo hace pensando en ofender a nadie, en muchos casos, pero sin embargo son situaciones que están pasando en el día a día, y que si fuéramos conscientes de lo que genera en la otra persona, dejaríamos quizás también de hacerlos, ¿no? Mejor clima, igualdad. Importante reconocer el tema de hostigamiento sexual laboral como una situación que genera desigualdad en los espacios de trabajo, que efectivamente puede suceder de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Actualmente, según la data de ELSA, que ahorita les voy a contar qué es ELSA, y del propio Ministerio de Trabajo, somos más las mujeres quienes sufrimos somos más víctimas de hostigamiento sexual laboral, pero eso no quita que haya una problemática también particular en el caso de los hombres, ¿no? Afectación a la integridad, esto de la dignidad de la persona, y en general creo que han puesto cosas muy, muy interesantes, muy inteligentes sobre por qué es importante reconocer qué es el hostigamiento sexual laboral, que seguramente a muchos de ustedes los está llevando también a pensar en por qué es importante trabajarlo dentro de sus organizaciones y dar una mirada hacia adentro, ¿no? Muchas veces pensamos que el hostigamiento sexual es algo que sucede, pero que no nos sucede a nosotros. Es algo que está ahí, es un problema, pero es un problema de los otros, no de nosotros. Y en realidad, les voy a mostrar un poco de data que nos va a demostrar que no es así, ¿no? Les voy a contar, antes de compartirles la data de ELSA, y muchas gracias por su participación activa, que por ejemplo, según Ipsos en el 2019, los peruanos y las peruanas tenían la percepción de que el hostigamiento sexual, no laboral, el hostigamiento sexual en general, era el segundo principal problema que afrontamos las mujeres y las niñas en nuestro país. Perdón. ¿Cuántas personas, qué porcentaje dijo esto? En el 54% de las personas encuestadas. El problema más grande percibido era la violencia física. Lo vemos como finalmente las manifestaciones de violencia son aquellas que son percibidas como los principales problemas que afrontamos las mujeres y las niñas en el país. Y aquí les estoy presentando data sobre hostigamiento sexual laboral para que veamos que este es un problema que está aquí, está alrededor, está a nuestro costado y está frente a nosotros finalmente. Esta es data obtenida por ELSA. ELSA es una herramienta para el diagnóstico y elaboración de planes de acción trabajada por GenderLab de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo. La finalidad de ELSA es saber dónde estamos parados, que las compañías puedan saber y diagnosticarse sobre cuál es el estatus actual del hostigamiento sexual dentro de la compañía. Solemos pensar que porque no tenemos denuncias de hostigamiento sexual laboral significa que el problema no existe. Ahorita les voy a contar un poco más de esa información.
Pero vemos cómo el problema es real y el porqué de mi pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué es importante reconocer qué es el hostigamiento sexual laboral? No es una pregunta antojadiza. Veamos la data. Hostigamiento declarado. ¿Qué significa esto? Eso es la respuesta a la pregunta de ¿has sufrido hostigamiento sexual laboral en los últimos 24 meses? Esa es la pregunta. Entonces, cuando preguntábamos esto, 3.9%, y no voy a decir solo porque es una forma de violencia y bastará que sea una persona para que sea un caso atendible, pero 3.9% de las personas encuestadas señalaron que reconocían haber vivido una situación de hostigamiento sexual laboral. ¿Cómo se distribuía esto? 6.5% de mujeres, de las mujeres encuestadas, y 2.1% de los hombres encuestados. Y uno se pregunta acá, bueno, tenemos un montón de acciones a realizar, digamos, legalmente establecidas, respecto al hostigamiento sexual laboral. Una problemática que está por debajo del 5, del 10%, amerita tantas acciones, y la respuesta es que sí, porque no es 3.9% quienes viven, esto es data de ELSA, como les comentaba, sino es 24.6%, vamos a decir 25%. Estamos hablando de que casi la cuarta parte de la población encuestada había vivido efectivamente, más allá de que lo identificara o no como hostigamiento sexual laboral, había vivido efectivamente una o algunas manifestaciones del hostigamiento sexual laboral. ¿A qué responden estas preguntas? Responden a: ¿te han hecho bromas de contenido sexual que te hayan incomodado en tu lugar de trabajo? ¿Te han hecho bromas sobre tu orientación sexual que te hayan incomodado en tu lugar de trabajo? ¿Te han hecho bromas sobre tu expresión de género que te hayan incomodado en tu lugar de trabajo? Y como esas, vamos subiendo en las manifestaciones. Entonces, cuando se preguntaba por manifestaciones, el número de 4% subió a 25%. ¿Cómo cambió esto en hombres y mujeres? En el caso de los hombres pasamos de 2.1% a 21.4%. ¿Se dan cuenta cómo se multiplica por 10? Y en el caso de las mujeres, de 6.5 a 29.1%. Entonces ahí cuando Xavier nos decía, este no es un problema solo de mujeres, no solamente es correcto porque sabemos que así pasa, sino porque la data nos dice que esto está sucediendo. Más del 20% de hombres también vive situaciones de hostigamiento sexual laboral y casi el 30% de las mujeres encuestadas vive situaciones de hostigamiento sexual laboral. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos una brecha de acá del 4% al 25%? Y los invito a que si quieren comentarme por qué creen que sucede, lo puedan escribir por el chat. Por ahí alguien nos había puesto: se altera la situación del espacio institucional creando un ambiente intimidatorio, estilo humillante, respecto a la pregunta anterior, entiendo. Pero esta brecha que vemos del 4 al, perdonen que tenga que volver, 25%, se crea precisamente porque no reconocemos el hostigamiento sexual laboral. Pero que no lo reconozcamos como tal no significa que no esté sucediendo. No significa que no esté generando aquello que nos comentaban en el chat. No significa que no se estén generando ambientes de trabajo intimidatorios, hostiles o humillantes, o que afecten la actividad laboral de las personas. Y ahí nos dice una de sus compañeras en el chat: a mí me parece que es porque está normalizado. Y efectivamente, y voy a volver al ejemplo que nos ponía Xavier al comienzo sobre el iceberg. Dentro del hostigamiento sexual laboral también podemos crear un iceberg. En la punta del iceberg están todas estas manifestaciones más fuertes, que son precisamente las que las personas sí reconocieron como hostigamiento sexual laboral en este 4%. ¿A qué nos referimos? Tocamientos, insinuaciones directas a tener relaciones sexuales, acercamientos corporales, todas estas manifestaciones más físicas o verbales, pero muy directas, son las que reconocemos. Pero lo que nos dice Lía es interesante. Hay muchas otras que hemos normalizado. Bueno, estas están en la parte de abajo del iceberg, porque no las entendemos como hostigamiento sexual laboral. Pero que no las entendamos como tales no significa que no sucedan, no significa que no agravien a las personas, ¿no? Y de hecho ahí Lía nos pone algunos comentarios adicionales, ¿no? Es parte de nuestros comentarios habituales y que finalmente hace que no los reconozcamos. Y ahí donde no los reconocemos, pensamos que está bien, pensamos que es natural. Cuando comenzamos a hablar de esto dentro de las organizaciones y comenzamos a decir cómo esto realmente puede estar afectando o está afectando a las personas, quienes realizan estos actos, que no necesariamente, esto no se trata de buenas o malas personas necesariamente, muchos chistes, muchos comentarios, muchos piropos, no deseados, no bienvenidos, muchas veces no se hacen con mala intención. Cuando comenzamos a decir que esto puede estar ofendiendo a una persona, vamos a comenzar a generar un cambio. El primer punto es levantarle el tabú al tema del hostigamiento sexual laboral y comenzar a hablarlo para que deje de estar normalizado.
Entonces, muchas gracias, Lía, y a quienes están participando por el chat en esta interacción virtual que estamos teniendo. Entonces, quería mostrarles esta data para que podamos ver cómo este es un problema real, es un problema del día a día, lamentablemente, y que está ahí. Y por eso la importancia de que comencemos a trabajar. ¿Cuál es el siguiente problema que les voy a comentar? Que las personas, este 4% que vive estas manifestaciones mucho más fuertes, tocamientos, acercamientos corporales, invitaciones directas a tener relaciones sexuales, no denuncian. Menos del 20% de las personas que reconocen haber vivido una situación de hostigamiento sexual laboral no denuncian o no se animan a denunciar a la persona que les está generando estos actos. ¿Por qué? Por muchas cosas, ¿no? Elsa nos dice, por ejemplo, que se trata de miedo a perder el trabajo o a causarse un problema, miedo a causarle un problema a la persona denunciada en el espacio de trabajo, y sobre todo vergüenza, mucha vergüenza a ser vista como una persona que puede ser una víctima de hostigamiento, que puede ser o que es una víctima de hostigamiento sexual laboral. Entonces ahí, nuevamente, por favor, vamos a mandar el link de Mentimeter para que todos y todas puedan ingresar y podamos conversar un poco sobre qué es hostigamiento sexual laboral o cómo lo entendemos a partir de ciertas premisas base que yo les estoy presentando. Ya hay algunas personas que habían contestado antes, pero como ven, voy a presentar mi pantalla, pero como ven, no los quiero cejar, así que les voy a cortar que puedan ver. La pregunta o la premisa es, para que se configure un caso de hostigamiento sexual laboral debe, y ustedes tienen 4 opciones, y quisiera que marquen aquellas que le parece que deben darse para que estemos frente a una situación de hostigamiento sexual laboral. Les voy a dar un ratito, esto es más fácil porque ya nos toca solamente vamos a decir, marcar. Así que vayan marcando, ahí tenemos más o menos 5 respuestas con las anteriores que habían, así que les voy a dar un ratito más para que puedan completar. Tenemos 29 participantes, así que esperaría que más personas puedan animarse a escribir. Esto es totalmente anónimo, y si bien va a haber una respuesta sobre qué es hostigamiento sexual laboral, no importa las dudas que podamos tener, lo que importa es que las puedan plantear para que las podamos levantar ahora en esta sesión y podamos llegar a comprender mejor el concepto de hostigamiento sexual laboral. Y entonces, cuando yo les pregunto, para que se configure un caso de hostigamiento sexual laboral, debe existir rechazo, suceder más de una vez, provenir de un jefe o jefa, o haber mala intención, y ustedes se han ido, digamos, principalmente porque tiene que haber una mala intención con un 42%, luego con 32% que debe existir rechazo expreso, además entiendo, que debe suceder más de una vez con un 14%, ahora empiezan en la reiterancia, y 10% consideran que debe provenir de un jefe o jefa. Y entonces, veamos si estas ideas que tenemos sobre cómo se configura el hostigamiento sexual laboral son ciertas o no. Veamos. Sobre que debe existir, lo que más saltó fue que debe existir mala intención. Así que nos vamos a ir primero al lado inferior derecho de la pantalla. Esta premisa no es cierta. La intención con la que se realiza una conducta no define si es o no hostigamiento sexual. Lo relevante, lo importante en estos casos, es el impacto que pueden generar sobre estas conductas sobre las personas que las reciben. ¿Por qué? Porque independientemente de las buenas o malas intenciones que pueden estar detrás de una conducta, lo que nosotros vemos y analizamos en los casos de violencia, como lo es el hostigamiento sexual laboral, no es si fue con buena o mala intención. O sea, nosotros no estamos analizando si el delito es doloso o culposo, digamos, si nos pusiéramos muy legalistas, y perdonen la información profesional. Lo que nosotros estamos viendo es cómo esto afecta a las personas. Y en base a eso, lo que la norma nos dice, y lo vamos a ver en un ratito, la definición del hostigamiento sexual lo que nos dice es que para que haya hostigamiento sexual laboral, la conducta tiene que ser no deseada por la persona que la recibe, independientemente de las buenas o malas intenciones que tenga la otra persona. Ahí, por ejemplo, yo les ponía los casos de los chistes de naturaleza sexual o chistes de naturaleza homofóbica. Bueno, sobre la orientación sexual de la persona. En esos casos, sobre todo en los chistes de naturaleza sexual, no necesariamente va a haber una mala intención. De hecho, la persona piensa que está siendo graciosa. En los piropos, por ejemplo, no bienvenidos, la persona piensa que está haciendo lo más galante del mundo. Sin embargo, esa situación no quita que esto puede estar agraviando a la otra persona. Entonces nosotros nos ponemos los lentes de la persona que recibe los actos para poder analizar
las conductas. Y me detuve bastante ahí porque es importante. Entiendo de dónde viene esta concepción, viene de cómo se entendía el hostigamiento sexual laboral antes y cómo esto ha ido variando en el tiempo, y de hecho vamos a poner un casito rapidito en un rato para que puedan analizar. Luego, lo que más salió fue, creo que un poquito más del 30%, que debe existir rechazo. Y eso también es algo que naturalmente nosotros vamos a buscar, que le diga que no, ¿no? Sin embargo, esta premisa es también falsa. El hostigamiento sexual no requiere que la persona a quien van dirigidas las conductas rechace expresamente. Basta con que sean conductas no deseadas. Ana Paula, pero ¿cómo va a saber la persona que efectivamente a la otra persona no le gustaba? Bueno, esto es un ejercicio también de empatía, es un ejercicio de entender a la otra persona y entender las muchas otras maneras que las personas tenemos de decir que no. Ahí cuando me escribes por WhatsApp y me invitas a salir y no te contesto nunca, pero cuando me escribes por un tema de trabajo te contesto a los 2 minutos, ahí deberías poder leer una negativa. Ahí donde me buscas en mi sitio y me dices vamos a almorzar y te digo ya te aviso luego y nunca te aviso, también deberíamos poder leer una negativa. ¿Por qué la norma y por qué el concepto de hostigamiento sexual laboral no nos pide el rechazo expreso? Porque entiende que no todas las personas somos iguales. Ojalá todos y todas nos sintiéramos bien de decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo me está incomodando y por favor deja de hacerlo. Pero ahora los invito y las invito a pensar en nuestras relaciones diarias, en si realmente nos comportamos así. Y si nosotros lo hacemos, en si todo el mundo reacciona de esta manera. No decir que no significa que no haya hostigamiento sexual laboral. ¿Ok? Eso es súper importante. ¿Qué debe suceder más de una vez? Esto de la reiterancia, del lado superior derecho de la pantalla. Esto también es falso. No se requiere reiterancia. Un solo acto puede ser suficiente. Y los invito a pensar, por ejemplo, en manifestaciones muy fuertes. Pensemos en un tocamiento indebido. ¿Tengo que esperar que haya un segundo tocamiento para decir que es hostigamiento sexual laboral? Creo que claramente podemos llegar a la conclusión de que no. La reiterancia nos va a ayudar a verlo, pero no es necesario. Y finalmente, que el hostigamiento debe provenir de un jefe o jefa. Esto también es falso. Eso antes se le llamaba hostigamiento sexual como chantaje sexual, porque había una posición de subordinación, pero también existe el ambiental, ¿no? Que es entre compañeros o pares, y que también sucede. De hecho, como ven ahí, el hostigamiento sexual entre compañeros es la forma más frecuente de acoso o de hostigamiento sexual laboral. Eso según la data de ELSA. Entonces, todas estas premisas que yo les puse, que seguramente les jaló más marcar una que otra, y pudieron ir marcando más o menos una u otra, nos ayudan a quitarnos ciertos mitos o ciertas perspectivas que nosotros podemos tener de cómo es o qué es el hostigamiento sexual laboral. Y la idea es que podamos comprender que para que haya una situación de hostigamiento sexual laboral, necesitamos de estos 3 elementos, y únicamente de estos 3 elementos. Que haya una conducta de naturaleza o connotación, dice la norma, sexista. Creo que con las sexuales no vamos a tener problemas de identificar, y de hecho vamos a ver algunas manifestaciones en un ratito, ¿no? O sea, acercamientos, invitaciones a salir, todo aquello que busca establecer un tipo de relación sexual, digamos, no necesariamente por una invitación directa, o que tiene contenido sexual, ¿no? Como los chistes, los piropos y demás. Y de otro lado, las conductas de naturaleza o connotación sexista, que implican la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Ejemplo base, bromas, y bien entre comillas, porque no son bromas, sobre la orientación sexual o la expresión de género de las personas, de hombres o de mujeres. Esa es la que más salta en el caso de los hombres, no que no sufran también conductas de connotación sexual, pero suele saltar bastante en el caso de los hombres, bromas, bien entre comillas, basadas en percepciones de masculinidad, ¿no? De qué significa ser hombre, y cómo deberías comportarte y cuánto tendrías que aguantar por ser hombre, ¿no? Igual también sucede para el caso de las mujeres, sobre si eres suficientemente femenina o no, ¿no? Este tipo de comentarios o bromas también calzan dentro de la figura de hostigamiento sexual laboral, y es importante que las reconozcamos como tal. Nuestro segundo elemento, y vamos de abajo hacia arriba, porque esta es la pirámide, si nosotros no tenemos una conducta de naturaleza sexual o sexista, no estaremos frente a un caso de hostigamiento sexual laboral, pero nuestro segundo elemento es que la conducta sea no deseada por la persona que la recibe. Y eso lo hemos tocado bastante aquí, ¿no? No hablamos de intención y no hablamos de rechazo, de lo que hablamos es de cómo estas conductas son recibidas por la persona que las vive. ¿Ok? Eso es súper importante. Recuerden que si tienen preguntas o dudas las pueden ir planteando por el chat o por el Q&A, y al final yo les voy a dejar abierto
el Mentimeter también para que puedan escribir dudas o preguntas. Y finalmente, que las conductas puedan objetivamente generar un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante. Estos son nuestros 3 elementos. Y estos 3 elementos, vistos así y no vistos en un caso, pueden sonarnos a nada o a poco, o quizás a mucho también. Entonces, para poder ver cómo funcionan estos, les voy a presentar un casito. El caso que les voy a presentar, nosotros lo hemos llamado el caso de Karina y Manuel, pero este es un caso de la vida real que sucedió a finales de los años 80 en Estados Unidos y que ya les voy a contar cómo se desarrolló. Pero les voy a pedir que lo vean y al final les voy a poner Mentimeter para que me digan si ustedes creen que hay o no hay hostigamiento sexual laboral. Veamos. Perdónenme, voy a ver que estoy compartiendo el sonido. Ya, perfecto. Veamos el caso. A continuación, conoceremos el caso de Karina y Manuel. Karina y Manuel trabajan juntos en el área de contabilidad de una empresa. Es común que toda su área salga en grupo a almorzar los jueves. Un jueves, no había nadie más que ellos dos en la oficina, y Manuel le dice a Karina para salir a almorzar, como era costumbre en el área de contabilidad. ¿Vamos juntos a comer? Karina no se sentía cómoda, pero aceptó de todas formas. Ni modo. Después del almuerzo del jueves, Manuel llegó más arreglado que de costumbre a la oficina. Buscó a Karina y la invitó a tomar unos tragos. Te invito a una copa más tarde, ¿qué tal? Karina se negó, No, gracias. pero Manuel insistió en varias oportunidades. Karina le empezó a dar respuestas vagas de todo tipo. Desde ese momento, Karina comenzó a evitar estar en la oficina cerca a la hora del almuerzo. Mejor almuerzo fuera. No me lo quiero cruzar. Varios días después, Karina llegó a la oficina y halló una carta que Manuel había dejado sobre su escritorio. La carta decía: Espero que podamos volver a salir juntos. El día que salimos los dos solos la pasé muy bien, mucho mejor que cuando salimos con todos los demás. Vamos a cenar el viernes. Cuando Karina salió de trabajar aquel día, se dio con la sorpresa de que Manuel había dejado unos chocolates y una nota en su auto. De nuevo es él. Y la nota decía: Ya quiero que sea mañana para vernos. Karina decidió contárselo a su supervisora y solicitar que la cambien a la sede de la empresa en Ica para poder alejarse de la situación. Cuando Manuel se enteró, le envió una carta a Karina para que la reciba en la oficina en Ica. La carta decía: Siento mucho que te haya sido por mi culpa, te extraño mucho y quisiera que vuelvas a la oficina para poder conversar contigo. Espero que vuelvas pronto y podamos salir juntos. Listo. Entonces, ese es nuestro caso, y les pido, y nuevamente, ahí me pone alguien directamente si hay hostigamiento, les pido nuevamente, por favor, que les vamos a copiar el chat de Mentimeter para quienes lo hayan cerrado en el chat de aquí de Zoom, para que puedan votar si ustedes creen que hay hostigamiento sexual laboral o no. Voy a compartirles de vuelta la pantalla, ahí ya alguien me puso en el chat directamente que sí hay hostigamiento, y los invito a que si se animan puedan poner por qué creen que sí o por qué creen que no. Yo les voy a dar mi perspectiva también cuando ustedes terminen de votar. Voy a poner presentación. Y ya van votando algunas personas por aquí. A ver si se animan a colocarme por ahí también por qué creen que sí o por qué creen que no. También sería interesante poder ver sus opiniones por ahí. Ahora vamos a darle un ratito para que puedan seguir votando. Ahí les han puesto, gracias Daniela, nuevamente el link a Mentimeter para quienes hayan entrado cuando todavía no se había puesto y demás, y puedan todos y todas votar. Les recuerdo que si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden plantear a través del chat o del Q&A,
Yo voy a dejar también un espacio de preguntas aquí en Mentimeter, si prefieren hacerlo por ahí. Aquí es anónimas las preguntas también, y también las puedo absolver si prefieren ponerlas por ahí. Listo, veamos las respuestas. 83% nos dice que sí, y 17% nos dice que no. Y me gustaría saber si alguno de ustedes se anima a escribirnos por el chat por qué cree que sí o por qué cree que no, y voy a darles un ratito para que puedan escribir o poner su forma de pensar. A ver, alguien nos puso: si hay hostigamiento porque la persona insiste en salir cuando la otra persona no quiere y genera un ambiente intimidatorio haciéndole regalos. Entonces es interesante lo que nos pone Carmen, muchas gracias por tu participación, porque nos dice, identifica la conducta, ¿no? Y nos dice, y esto genera esta situación. Entonces veamos y analicemos el caso con nuestros 3 elementos. Esto es solamente un ejercicio para ver que podamos reconocer las situaciones de hostigamiento sexual laboral, digamos. No vamos a hacer un análisis exhaustivo en este momento, pero sí lo vamos a hacer rápidamente. Conducta de naturaleza sexual. Las invitaciones de Karina, que claro, de Manuel, perdón, hacia Karina, nos pueden parecer de lo más normales y de lo más amables, y podemos hasta empatizar con Manuel, pero sin embargo, estas invitaciones tienen una finalidad que no es amical, ¿no? La primera invitación de vamos a almorzar como todos los jueves, no tiene este contenido sexual. Sin embargo, después sí existe. No, después sí, estas invitaciones a salir solos, a salir juntos, y que le diga que la pasa mejor con ella sola que con todo el mundo, nos habla de una intención de tener una relación que va más allá de lo amical y profesional. Y esto es importante y nos ayuda. ¿Y por qué hago este análisis? Porque muchos de ustedes, este 13% que marcó que no hay hostigamiento sexual laboral, puede estar pensando, oye, pero es que esto es normal, ¿no? Esto ha pasado siempre, es una forma de salir. Sin embargo, y pues podrán reconocer, ahora que se los cuestiono y se los pregunto, que hay una conducta de naturaleza sexual. No deseada, claramente Karina empieza a evitar los ambientes de la oficina y genera un ambiente intimidatorio a tal punto que ella decide mudarse de ciudad para poder escapar de la situación. Entonces, es importante que tengamos estas cosas en consideración. ¿Qué es lo que sucede en este caso en la vida real? Lo que quizás el 13% de personas que marcó que no hay hostigamiento sexual laboral puede haber pensado. Manuel está enamorado, ¿no? Y está tratando de salir con ella. ¿Qué pasa en la vida, qué pasó en la vida real? El caso es mucho más fuerte, pero en primera instancia lo que se dijo fue, esto no es hostigamiento sexual laboral, porque el actuar de Manuel, que no se llama Manuel en la vida real, es el actuar natural de un hombre enamorado. Y entonces, claro, ¿dónde estaban centrando los ojos los jueces que estaban decidiendo este caso? En las intenciones de Manuel. Sin embargo, cuando esto llega a Corte Suprema, lo que se establece es, cuando nosotros analizamos un caso de hostigamiento sexual laboral, nosotros no pensamos en con qué intenciones se realiza, sino en la afectación que esto generó en la persona que recibe los actos. Desde ahí entendemos que las conductas de hostigamiento sexual laboral se miran desde la perspectiva de quien vive o sufre los actos. Y les cuento esto porque, si bien no vamos a entrar a mayor teoría, es importante esto para entender por qué las manifestaciones que les voy a mostrar ahora son manifestaciones A continuación. del hostigamiento sexual laboral. Manuel sigue el que la sigue y la consigue. Él quiere solamente salir con ella, pero sin embargo se cierra a pensar solamente en lo que él quiere y no piensa en cómo esto está siendo recibido por Karina. Quizás si Manuel supiera que estas situaciones están generando una situación tan incómoda para Karina, sin que se necesite rechazo, sino con él leyendo claramente la situación, porque hay muchos indicios de que no la está pasando bien, dejaría de hacerlos. Y ahí la importancia de comenzar a hablar sobre hostigamiento sexual dentro de las compañías y comenzar a identificar y decir, oye, eso puede estar incomodando a alguien, deja de hacerlo. Y seguramente muchos actos pararán. Esperen, discúlpenme, pero voy a dejarles en Mentimeter para quienes quieran dejar preguntas por ahí. Les dejo la parte de preguntas habilitada. Listo. Y entonces quería cerrar esta presentación hablando sobre un poco de manifestaciones. El caso de Karina y Manuel nos ayuda a entender cómo situaciones cotidianas que están naturalizadas tienen que ser reevaluadas y repensadas. No significa que no podemos establecer relaciones entre compañeros en nuestros centros de trabajo. Esa regulación prohibitiva se puso en Estados Unidos y la experiencia y la data muestra que no ha funcionado. De lo que se trata es de que seamos capaces de entender que no solamente lo que nosotros queremos tiene importancia, sino cómo se está siendo recibido por la otra persona también. Entonces, ese es el ejercicio al que los y las invito. Y ahora les voy a mostrar algunas manifestaciones del hostigamiento sexual laboral para que podamos ver cuáles son y cómo funcionan.
Nosotros las hemos clasificado en 4 tipos, ¿no? Física, verbal, no verbal y virtuales. En las físicas están las que quizás vayamos nosotros a entender más como hostigamiento sexual laboral, ¿no? Palmadas, pellizcos, caricias, besos, abrazos o contacto inapropiado. Esto nos lleva a pensar en este 4% de personas que identifica haber vivido una situación de hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es lo que no necesariamente se identifica? ¿Qué es lo que está abajo en el iceberg? Comentarios sobre la apariencia física, que es un poco también lo que nos comentaba Xavier, sobre la vida privada de la persona, comentarios sexuales o sexistas, historias o bromas obscenas, invitaciones sociales repetidas e indeseadas, insultos basados en el sexo o orientación sexual de la persona o de la víctima, también lo son, y están en el marco de las manifestaciones verbales. Esto está abajo en el iceberg. No verbal. Exhibición de material sexualmente explícito o sugerente, por ejemplo, si yo tuviera acá una imagen de un desnudo o con un comentario sexista que ustedes pudieran identificar, o si lo tuviera en mi espacio de trabajo presencial cuando la vida era prepandemia. Mensajes sexualmente explícitos o sugestivos o miradas lascivas. Y finalmente, virtuales, y acá me voy a detener un poquito más. Esto se trata sobre exhibición de material sexualmente explícito o sugerente, que yo se los pueda pasar, digamos, por WhatsApp o redes sociales, mensajes sexualmente explícitos o sugestivos vía correo, redes o WhatsApp. Pero no solamente eso, ¿no? Sino el trasladar información sobre otra persona o imágenes de otra persona a través de grupos de WhatsApp o establecer contacto por redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, cualquiera de estas, y que se puedan estar transmitiendo a más personas para quienes no fueron dirigidas, y de eso nos lleva a hablar un poco también sobre para qué se usan las redes sociales y qué personas pueden ser también sancionadas o investigadas por hostigamiento sexual laboral, y nos lleva a este análisis interesante. Entonces, hasta aquí llega la presentación. Quiero saber si tienen preguntas. Ahí les están incentivando a presentar sus preguntas o dudas a través del chat, y también les he dejado abierto Mentimeter. Acá están las redes sociales de GenderLab, si quieren contactarnos, está en las redes sociales, correo institucional y demás, la página web y demás, y los invito a revisarlas para que podamos seguir en contacto. Y hagan por favor todas las preguntas que les hayan quedado en el tintero, que estén pensando, que les hayan hecho bulla quizás de lo que les he comentado. Xavier. Bueno, primero de todo, muchas gracias a Ana Paula. Solo desear que al menos haya dicho algo que internamente les haya hecho reaccionar a ustedes como personas respecto al tema, ¿no? A mí la verdad que siempre que escucho estas cosas, siempre descubro una esquina en mi personalidad que toca pulir, ¿no? Insisto en el punto, ¿no? Creo que la labor de la construcción de espacios seguros de trabajo implica enfrentar que la modificación de conducta, enfrentar las limitaciones o la aceptación de la personalidad que uno carga es clave, ¿no? Entonces, y sobre todo bajar la carga, ¿no? Sociedades tradicionales, machistas, culpa, ¿no? Es decir, la culpa es estática, ¿no? La responsabilidad es dinámica, hay muchas cosas ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que no han parado de preguntar, cosa que me alegro. Ojalá todos los ponentes, como nos pasa siempre con GenderLab, fueran tan activos, tan interactivos, para que esos espacios en remoto, en digital, pues tengan ese nivel de actividad y esta rapidez. Les recuerdo además que tenemos el chat, pero también pueden hacer las preguntas en privado por preguntas y respuestas. Es decir, quizás quiero preguntar algo, pero bueno, con todo el respeto, no quiero que se sepa que lo pregunto yo. Está una sección que solamente voy a ver yo, va a ver Ana Paula, ¿ya? Por si hay preguntas más del índole quizás personal. Voy a intentar responder, porque es una avalancha de comentarios. Rosa nos dice, ¿existen casos en los que se trabaje o refuerce con la persona que se siente hostigada el decir que no? Plantea el caso de una señorita en segunda invitación: no deseo, no gracias, no creo, ¿no? Posiblemente se hubiera podido evitar el comportamiento de Manuel. Démosle una vuelta más, es decir, tenemos no tanto, no solo casos, voy a utilizar la pregunta, estrategias concretas, probadas, ordinarias, para poder evitar la situación incómoda a la empleada. Es una pregunta bien interesante porque nos lleva a cuestionarnos dónde ponemos un poco la mirada, ¿no? Si en ella diciendo que no o en él cesando los actos.
ambas situaciones son buenas, ¿no? Que ella diga que no sería bastante bueno, que además, ya como detalle del video, sí lo dice, y él persiste además, ¿no? Pero más allá de eso es, ¿dónde ponemos el peso? Ella tiene que cambiar su conducta, o sea, su forma de ser más introvertida, más tímida, más lo que fuera, para que la situación cese, o él debería darse cuenta de lo que está haciendo y cesar. Inicialmente, mi respuesta inicial es decir que él debería cesar esta conducta, porque todos somos como somos. Si yo soy más tímida y no me animo a decir que no y simplemente comienzo a evitar, no tengo que cambiar mi conducta para que la otra persona cese. Pero esto nos lleva a hablar un poco también sobre el mensaje de tolerancia cero dentro de las corporaciones. Y esto no viene con despedir a todo el mundo. Yo no digo que en ese primer momento, digamos, despidamos a Manuel si encontramos la denuncia, pero sí que podamos llegar a todas las personas y que sientan, más allá de que pueda o no decir que no, que sientan que tienen una compañía que los respalda y las respalda, a la que pueden acudir. Y decir, bueno, no me animo a decirle que no directamente, pero sí me animo a ir a recursos humanos y presentar mi denuncia. Y esta denuncia no va a terminar, no debería, por lo menos en este momento, cuando es la primera invitación o la segunda invitación, terminar en un despido, ¿no? Terminará en una amonestación que hará que Manuel entienda que ya no tiene que hacer este tipo de situaciones. Entonces, es una muy buena pregunta que nos lleva a cuestionarnos dónde ponemos la mirada y dónde ponemos el peso de la situación de la prevención del hostigamiento sexual laboral, y nos lleva a cuestionarnos también lo que estamos haciendo de cara a frenar estas situaciones. Esa sería mi respuesta. Muy bien, tenemos otra y de momento ninguna más, cosa que me parece genial. El mejor webinar es el que dura menos de una hora, todo se ha dicho. Se entrega valor rápido y seguimos con la tarea. La consulta dice, si en un procedimiento de hostigamiento, es decir, en un caso presentado ante el comité, se determina que no existía hostigamiento sexual, pero sí que se advirtió una actitud maliciosa de la denunciante, creo que hay que coger todo esto con delicadeza, ¿no? Y respeto, perjudicar laboralmente al denunciado. Aquí sí voy a decir yo un mito, es decir, que las mujeres tienen mejores armas para, ¿no?, las mujeres subalternas contra sus jefes, ¿no? Quizás ahí habría un comentario además del procedimental. La empresa puede ser sancionada, puede sancionarla a la denunciante. De ser así, ¿cuál sería la causal? Perfecto, es una muy buena pregunta y está dentro de las preguntas frecuentes sobre los temas de procedimientos, y además pido mil disculpas por la bulla. Primero, la respuesta la voy a contestar un poco con data para quitarnos un poco el temor a la falsa queja. Menos del 1% de los casos o de las denuncias realizadas por casos de violencia son falsas quejas. Eso como para ayudarnos a quitarnos un poco el temor de la falsa queja, que es un temor alrededor de cuando hablamos tanto de hostigamiento sexual laboral y reforzamos canales de denuncia. Independientemente de eso, sí hay acciones que se pueden tomar, pero no dentro de la compañía. ¿Qué es lo que nos establece la norma? Y ahí me pongo bien abogada, es que la persona lo que puede hacer es acudir al Poder Judicial y presentar una demanda ahí. ¿Por qué lo hace? Y ahí vamos a entender el porqué de esto. Yo les comentaba que menos del 20% de las personas que reconoce haber vivido una situación de hostigamiento sexual laboral activa el canal de denuncia, es el 16%. Poner una sanción, porque el comité no encuentra que hay hostigamiento sexual laboral, y poner una sanción ante esta situación, lo que hace es desincentivar que las personas quieran denunciar. Porque no va a depender de ellas decir si hay o no hostigamiento sexual laboral, depende de un ente externo a ellas. Entonces, poner una sanción directamente porque el comité no encuentre y Recursos Humanos no sancione por hostigamiento sexual laboral funciona como un desincentivo a que las personas confíen en los canales y puedan presentar denuncias. Ese es porque yo entiendo que nos puede hacer un poco de ruido, pero esa es la razón. Sin embargo, el canal del Poder Judicial está siempre activo para poder presentar cualquier demanda. Yo voy a añadir de mi cosecha, yo soy gerente general, soy cabeza de ratón, es decir, tampoco es que no, la Cámara tiene quizás mucho prestigio, pero somos pocos. Yo lo que les quiero transmitir es que mi percepción, no soy psicólogo, no soy abogado, pero es mi percepción por si les ayuda. El hecho de que se plantee la pregunta de oficio ante una denuncia en un caso de violencia de género, que sea una artimaña, entre comillas, por parte del empleado, el mero hecho de pensarlo es una mala práctica. Porque entonces, cada vez que la policía nos multe por saltarnos un semáforo en rojo, tengo que dudar si el policía ha actuado correctamente. Es decir, en el imperio de la ley, en las sociedades donde la ley manda, impera y es imperio,
tenemos que presuponer que hay una búsqueda de todos del bien común. Y solo cuando hay pruebas evidentes de que no se ha respetado ese espacio común, poder activar una investigación mayor y sanción. Lo digo porque hay un vínculo muy claro en este tema y, por favor, la persona que planteó la pregunta no se sienta cuestionado, lo utilizo como pretexto, pero hay un vínculo muy grande en dudar que el sistema de protección de victimarios, cuando yo digo que el sistema de protección de victimarios es imperfecto porque deja desprotegidos a inocentes, estoy alineándome con la cultura machista de persona que oprime a persona en sociedades donde las brechas socioeconómicas son muy grandes. Es muy importante. Una brecha grande no nos ayuda. Entonces, desconfíen. Eso no significa que tenemos casos, y quizás se dan en ciertos perfiles de corporaciones, tengo registro, donde un método de protección ante una mujer que podría enfrentar un despido es presentar antes una acusación a su jefe. Eso es una mala práctica por parte de la persona, pero pensar que las mujeres van a hacer públicos que la están acosando como método de defensa encierra, a mi juicio, una cultura y una percepción de nosotros bien, no sé, que nos debería cuestionar, ¿no? Es decir, ¿no? Y lo digo para dejarlo dicho, por favor, no quiero haber discusiones. Ha llegado una pregunta por privado que me ha gustado mucho a Ana Paula. Y dice, con respecto a manifestaciones no verbales, es un caso bien sofisticado. ¿Qué pasa con las personas que tienen pinturas, esculturas, objetos que puedan tener contenido sexual, pero que para el dueño, jefe de la empresa, lo ve como arte? Y tal vez ciertos receptores, no todos, o un compañero, no lo ve de esa manera. Es un caso complejo porque, claro, está la línea entre lo que es arte y el respeto por las otras personas. En esos casos, difícilmente llegaría una denuncia por hostigamiento sexual laboral, que eso no quiere decir que no necesariamente se vaya a configurar. Quizás la recomendación sería removerlos y poner otro tipo de arte que no vaya a resultar ofensivo para alguna de las personas que están dentro de la compañía. Sé que puede sonar extremo, sé que puede sonar duro, pero esa sería la recomendación de cara a evitar este tipo de situaciones, porque yo podría tener alguna cosa aquí atrás que tenga contenido sexual, pero yo me expongo aquí frente a todos ustedes y que si claramente esto ofendiera de alguna manera a alguno de ustedes, sería válido que me pidan que lo retire. Y lo haría encantado. Entonces, esa sería mi recomendación en esos casos. Sé que puede sonarnos un poco extraño, porque finalmente lo entendemos como arte. Bueno, el tema, ya, qué bueno, porque efectivamente nos salimos del marco legal para hablar de cómo construimos, es decir, comprarnos el pleito de la construcción de espacios seguros nos lleva directamente a qué entiendo por respeto al otro en el ámbito laboral. Es bien bacán y bien interesante, ¿no? Porque eso se cruza con muchas cosas, ¿no? En algún momento, hace 6 años, cuando no teníamos como ahora el mercado de género establecido en la ciudad, donde hay consumidores, proveedores, clientes de servicios de género para las empresas, algunos decíamos que quizás con toda esta movida lo que estamos haciendo es empezar a llevar a la mesa del sector empresarial temas de la agenda social y nacional, ¿no? Y quizás el tema de hostigamiento de espacios seguros, como aquellos espacios libres de humo, ¿se acuerdan, no? Siempre nos van a llevar a cómo es la relación de las personas al respecto. Creo que hay un tema muy, muy importante. Como les están viendo por el chat, porque estamos con la hora, yo les animo mucho. Eso es una pequeña escalera de 3 peldaños, ¿no? Reserven tiempo los 2 próximos miércoles, porque yo creo que podemos salir más empoderados para, primero, valer más como, ¿no? Profesionales en nuestra empresa y nos lo reconozcan, pero quizás ser parte de esa, como digo yo, mafia de género en las empresas, de construir y sentirnos empoderados como agentes del cambio, totalmente alineados con la cultura corporativa, con la búsqueda del beneficio y también con el respeto de los colaboradores, incluidos proveedores y clientes.